Ok, pues muy buenas noches, buenos días también. Vamos a revisar lo último que tiene que ver con las corrientes de psicología. ¿Qué corrientes vamos a revisar el día de hoy? Vamos a revisar la corriente gestal, cognitiva, humanista y neuropsicológica. Bueno, vamos a empezar por la gestalt. La palabra gestalt significa forma y se le conoce como la psicología de la forma. Esta va a surgir en 1912 en Alemania, como dice el camioncito, y sus máximos representantes van a ser Kühler, Wertheimer y Kafka. Los procesos mentales van a ser un todo, lo van a observar como un todo los gestaltistas y van a afirmar que el todo es más que la suma de las partes. Con esto quieren criticar fuertemente a lo que es el funcionalismo y el estructuralismo. Quiere decir que ellos consideran en la gestal que no se pueden estudiar elementos o reducir la conducta o la conciencia a elementos pequeños, sino que se tiene que hablar desde un todo, desde un conjunto. Ellos estudian la percepción, la memoria, la inteligencia y el aprendizaje mediante el método de la experimentación fenomenológica, por lo que van a considerar después que la conducta va a ser un conjunto global de reacciones dotadas para el organismo, en tanto que son un conjunto. Aquí la clave para que te acuerdes de la gestalt es justamente del todo, del conjunto, de lo global, ¿sale? Ok. Te pongo un ejemplo de las leyes a las que llegaron, digamos, a describir y a proponer a la comunidad científica. Estas leyes son leyes de percepción y también, pues, en base a estos estudios de la percepción, pudieron generar test o los llamados exámenes psicológicos sobre, por ejemplo, para analizar justamente funciones cerebrales y motrices, por ejemplo, también. Entonces vamos a ver, por ejemplo, están las leyes de la proximidad, del cierre, la semejanza, de la continuidad y de la figura fondo. La primera, que tiene que ver con la proximidad, dice que los elementos cercanos tienden a verse como grupos. Si se fijan, hay círculos y triángulos de este lado a la izquierda de tu pantalla. Y bueno, vas a ver que efectivamente tratamos de verlos como conjuntos, un conjunto de 4, otro conjunto de 4. Ese procesamiento de totalidad lo hace tu cerebro en automático. Lo mismo que en el ejemplo de abajo, que es la de continuidad, donde vemos una imagen con un movimiento, si se fijan, una secuencia. En la del cierre, por ejemplo, aquí nosotros tratamos, o nuestro cerebro lo que hace es que cuando vemos formas abiertas, nosotros tendemos a cerrar esa forma. Por ejemplo, aquí podemos visualizar un triángulo al centro cuando el triángulo no existe. Y bueno, tenemos la de semejanza, donde los elementos similares se van a percibir como agrupados. Por ejemplo, nosotros diríamos es una fila de círculos, una fila de triángulos. Agruparíamos. Nuestro cerebro hace eso, sale en automático. Y bueno, la última, que sería la figura y fondo, donde el cerebro no puede interpretar un objeto como figura y fondo a la vez. Es decir, nos tardamos en, vemos o la parte superficial de un dibujo o ya después vemos los detalles. Por ejemplo, aquí a la derecha vienen ejemplos de estas leyes. Por ejemplo, en la parte totalizadora. En este cuadrito amarillo de la derecha podrías visualizar que se trata de un balón de fútbol. Sin embargo, no son pentágonos y el cerebro hace esta ilusión óptica de percepción. Lo mismo que aquí, que son cuadrados, ni siquiera son cubos, son cuadrados de distintos tamaños en un fondo de un color distinto y nosotros tendemos a verle una forma geométrica con movimiento. Entonces estas leyes que tienen que ver con la percepción de tu cerebro, pues lo estudiaron los gestaltistas. Vamos a revisar otra corriente, que es la corriente cognitiva. En la corriente cognitiva se va a tomar en cuenta mucho el avance de la informática, de esta ciencia que tiene que ver con lo computacional, con los circuitos, con las redes, y la teoría cognitiva pues va a retomar varios de estos conceptos, ¿no? Va a surgir en 1960 en distintos países, también va a haber exponentes y van a utilizar el ejemplo de o la metáfora de la mente como computadora. Ok, para estudiarla. Los representantes les decía que son de distintos países. Encontramos en Estados Unidos a Chomsky,
a Piaget en Suiza y a Vygotsky en Rusia. Estoy refiriéndome justamente, o la fuente de esta información va a ser Catalina Harsh. Recuerden que en psicología pues hay distintos autores que podrían encasillar a estos representantes en distintas corrientes psicológicas. ¿Por qué Catalina Harsh los pone en la psicología cognitiva? Porque todos hablan de los procesos que implican la cognición, el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, Piaget es muy interesante estudiarlo a fondo y es el que más vamos a hablar desde la teoría cognitiva. Vamos a dejar un poquito de lado a Chomsky y a Vygotsky. Piaget, que es un representante suizo, él estudió biología y es bien interesante porque él no fue psicólogo y sin embargo se considera el padre de esta rama de la psicología. Fíjense, Piaget estudió biología, luego estudió una maestría y después estudió un doctorado en zoología, es decir, sí, en el mundo animal. Pero él, como buen investigador, es decir, él cuando iba a su laboratorio no dejaba la bata mental de investigar, es decir, él llegaba a su casa y tenía sus hijos y entonces tenía esta técnica o bitácora de anotar, de describir y le interesó ver cómo sus hijos mientras iban creciendo, iban demostrando ciertas cualidades de aprendizaje, de conocimiento, ¿sale? Entonces las describió y fundó unas etapas y además pues exploró mucho acerca de las teorías del conocimiento. A la teoría del conocimiento en filosofía se le llama epistemología. Y bueno, también creó o escribió acerca de la epistemología genética porque obviamente él tenía unas bases muy fuertes biológicas. Y Vygotsky pues también se le considera por otros autores como el padre del constructivismo y pues la característica sería que él le da un peso muy importante al ambiente donde se desarrollan las personas, ¿sale? Entonces él dice que sí hay una gran influencia, sean como pequeños detalles diferentes entre Piaget y Vygotsky, pero que en un conjunto permiten estudiar la conducta de una manera mucho más completa. Ok. Entonces, estos tres autores estudiaron acerca de los procesos cognitivos, les decía, y para aterrizarlo más sencillamente, tiene que ver con la percepción, la atención, la memoria y el lenguaje y el pensamiento, ¿sale? Ok. Las etapas que les decía de Piaget, que estudió y que justamente sacó de sus hijos, fueron estas etapas. Fíjense, en relación al conocimiento. ¿Se acuerdan que en otro video vimos las fases que tenían que ver, por ejemplo, en el psicoanálisis, las fases que describió Freud acerca de, pues, también etapas por las que pasa el ser humano, o más que etapas como fases, pero tenían una referencia hacia un contexto del individuo, pero también en relación a lo social, ¿sale? A lo psicosexual. Y en el caso de Piaget se va a referir mucho hacia el conocimiento. Fíjense, en la etapa sensoriomotriz de los 0 a los 2 años va a decir que hay una coordinación de la información sensorial y las respuestas motoras. Entonces, efectivamente, el bebé todavía no tiene control de sus impulsos. Un bebé justamente les ponen hasta guantecitos cuando están recién nacidos porque tienden a rasguñarse en estos movimientos automáticos que tienen. Todavía no controlan, no pueden caminar porque no controlan sus músculos. Es decir, nacemos prematuros y esto es muy interesante porque vamos a necesitar pues de evolucionar, de desarrollarnos y entonces no tenemos todavía una coordinación al 100%, esta se empieza a formar. Si se fijan, por ejemplo, los bebés permanecen mucho de su vida acostados viendo solamente tienen la percepción de hacia arriba, ¿no? Y cuando ya llegan a controlar los músculos del cuello y del tronco, es decir, de su espalda, ellos pueden permanecer sentados y van a tener un conocimiento distinto de su mundo, es decir, su cerebro va a tener una percepción distinta simplemente por el hecho de sentarse. Y cuando controlen el caminar, van a tener todavía un conocimiento, digamos, más complejo, y así va a ser la evolución. Entonces, fíjense, a la etapa preoperacional de los 2 a los 7 años, es decir, antes de que hagan operaciones concretas, pues se llama preoperacional, el desarrollo del pensamiento, se va a generar el desarrollo del pensamiento simbólico y va a caracterizarse también por un egocentrismo, ¿sale? En la parte de las operaciones concretas, que lo define Piaget, que para todos los niños de todo el mundo de los 7 a los 11 años va a haber operaciones mentales pues aplicados a eventos concretos, ¿sale? Es decir, observables, y va a haber una clasificación jerárquica.
Y en la última va a haber una etapa de las operaciones formales, donde va a haber operaciones mentales aplicadas a ideas abstractas y a pensamiento lógico ordenado. Por ejemplo, el aprendizaje en las matemáticas, donde uno puede saber valores que representan, o sea, por ejemplo, si te ponen 2 más 2 como número, tú ya tienes esta, digamos, puedes hacer esta operación de manera abstracta, no necesitas ver dos bolitas, dos frijolitos, no necesitas algo concreto para poder imaginarlo y abstraerlo. Entonces, Piaget habla de justamente la complejidad del conocimiento, donde nos despegamos de tener algo concreto y observable a algo que ya podemos abstraer e inferir. Todo esto es mucho más complejo, pero bueno, lo vamos viendo a manera general. En las 4 etapas del desarrollo cognitivo te ponemos aquí un ejemplo donde te decía, en la primera etapa hay un control motor en aprendizaje acerca de los objetos físicos, en la siguiente hay un desarrollo de habilidades verbales, en la tercera hay un inicio del asentamiento de conceptos abstractos y como te decía en la última, ya hay un desarrollo de habilidades sistemáticas y lógicas del razonamiento. Es decir, a un bebé no le podemos enseñar cálculo diferencial porque no tiene esta capacidad de abstracción. Sin embargo, a alguien que ya está en el periodo formal de las operaciones, más bien de las operaciones formales, de una edad de 12 a 15, ya puede abstraer bastante conocimiento, ya podemos mostrarle cosas distintas. Te pongo aquí un ejemplo, un experimento de los que generalmente abordamos cuando hablemos de Piaget y lo hacemos en el salón, por ejemplo. En este caso es una niña a la que se le pide identifique en qué vaso hay más agua. Cuando yo vacío el agua a estos vasitos, vamos a poner una jarra o 2 jarras, si lo gustan ver así, con la misma cantidad de agua. Pero le voy a enseñar justamente a la niña que tengo 2 jarras con la misma cantidad de agua y la voy a vaciar a vasos de distinta forma. Vacío el agua y va a haber una etapa en la que el niño puede, cuando yo le pregunto dónde hay más agua, me va a decir que es en el vaso más alto es donde hay más agua. Va a compararlos de manera concreta, va a observarlos y va a inferir que obviamente hay más agua en el más alto. Sin embargo, ustedes que ya van en 5º semestre podrán identificar que no es que haya más agua en el vaso grande. Como la forma cambia, el vaso más pequeño es más ancho, ¿sale? Mientras que el vaso más alto es más delgado. Y ustedes podrían haber concluido, efectivamente, pues usted nos está mostrando que las jarras tienen la misma capacidad de agua, pues entonces los vasos tienen la misma capacidad de agua y tienen el mismo nivel de agua. Lo único que cambió fue la forma. Para que ustedes puedan hacer eso tendrán que estar ya en un periodo donde pueden abstraer información, ¿sale? No se enganchan con lo concreto, porque eso también nos podría engañar. Ok, vamos a revisar por la parte penúltima, las corrientes, la corriente humanista de 1960. Es interesante porque es una de las psicologías creo que más tiene como está de moda, ¿no? O se ha quedado. Y tiene que ver mucho con la motivación. Fíjense, sus representantes son Maslow, Carl Rogers y Allport. Tiene que ver mucho con estadounidenses también. Pues vamos a revisar acerca de esta, pero nos vamos a centrar mucho en lo que habló Maslow. Todos coinciden en hablar sobre la motivación y la autorrealización de los sujetos. Es decir, ya no se van a ir sobre el aprendizaje y si el conocimiento, sino que se van a ir como una parte más holística, es decir, más global, que incluye mucho más cosas. Y entonces Maslow va a ser famoso por esta pirámide, la pirámide de Maslow. Él dice que para que un sujeto se autorrealice, pues tiene que pasar por cubrir necesidades primarias o básicas anteriores. Entonces, fíjense, van a poder observar que en esta pirámide las primeras necesidades que hay que cubrir son necesidades fisiológicas, es decir, de procesos donde tenemos que dormir, comer e ir al baño para poder pasar a las siguientes, que tendrán que ver con seguridad, las siguientes con la afiliación, es decir, con el afecto, cariño y socialización hacia una familia, un grupo determinado o hacia amistades, ¿sale?
Después vendrían las de reconocimiento y por último, esta permitiría llegar a las de autorrealización. Lo pone en una pirámide porque dice que hay que cubrir primero las que estén en un nivel abajo para llegar a las de arriba. Y entonces, en este sentido, pues la psicología humanista va a poner un énfasis en el método fenomenológico y va a estudiar, bueno, más bien, va a considerar que la autorrealización va a partir de un desarrollo de la personalidad, es decir, para que hablemos de una personalidad pues autorrealizada tendrá que pasar por ciertas fases. El objetivo sería estudiar entonces al ser humano, pero en su totalidad, les decía, de manera holística. La neuropsicología pues también es algo que desde 1900 se viene trabajando, hay distintos representantes, pero nos vamos a centrar en uno muy importante. Todo lo que tiene que ver con lo neuro, que es el neurodesarrollo, la neurolingüística, la neuropsicología, todo lo neuro habla justamente del avance que se ha tenido acerca de la exploración del cerebro, pero es importante que tú sepas que no todo está dicho, es decir, que falta mucho por estudiar sobre los procesos mentales y conductuales. Los psicólogos estudiamos todo lo que tiene que ver con los procesos en seres humanos, pero hay una rama de la biología, no de la psicología, es una rama de la biología que va a estudiar, por ejemplo, el procesamiento de la información o todo lo que tiene que ver con los cerebros de animales o de especies. En este caso se llama etología, se escribe con E al principio, etología, y es la que estudia el cerebro de los animales. Los psicólogos no estudiamos como tal el cerebro de los animales, los utilizamos en algunas corrientes para pues un modelo aproximado para hablar de los seres humanos, porque sabemos que no podemos hacer experimentos como se hacían en el conductismo. Sí podemos hacer experimentos, por ejemplo, en lo que vimos en lo pasado de los vasos con la niña. Bueno, en este ejemplo no se traumaría, estamos hablando de conocimiento, de aprendizaje, pero generalmente sí podríamos utilizar el modelo de cerebro animal para aproximarnos a ciertas conductas en los seres humanos. Ok, vamos a ver la neuropsicología. Les decía, vamos a utilizar o a revisar en específico a Alexander Romanovich Luria, que es un ruso que publicó allá por 1968 sus estudios acerca de la cognición y del sistema nervioso. Él exploró o estudió y observó a personas con daños neurológicos y tenía un objetivo hacia la rehabilitación de esos sujetos y creó pruebas específicas, test que evaluaban justamente funciones cerebrales y proponían ayudas para que estos sujetos pudieran estar mejor. En este caso, Luria, así como los otros autores anteriores, hemos visto que establecieron etapas o fases. Bueno, Luria va a creer en que hay unidades funcionales del cerebro, 3 en específico unidades funcionales del cerebro, para poder aproximarnos a un cerebro en su totalidad y además para entender su funcionamiento. Por eso son unidades funcionales. Él, por ejemplo, en la primera unidad funcional habla de que todo nuestro organismo debe tener la parte perceptiva al 100%. Si esta unidad no es la parte de percepción, de recepción de estímulos, no está al 100%, entonces vamos a hablar de una anomalía en el organismo. Entonces, bueno, vamos a ver justamente un ejemplo acerca de eso ya para terminar con las corrientes psicológicas. Fíjense, si una persona se echara un clavado de un trampolín de 10 metros y la posición al entrar al agua fuera incorrecta y se golpeara a la altura de la espalda, dependiendo la altura, va a ser la incapacidad que va a tener, justamente porque recuerdan que la médula espinal, que está protegida por vértebras, pues se lesionaría, ¿sale? Y acuérdense que esa médula espinal es un manojo de nervios que conectan con todo nuestro organismo, por ejemplo a nivel de extremidades, que son los brazos o las piernas y los pies, ¿sale? Entonces, fíjense, en este dibujo es muy interesante. Según el área de la vértebra en la que se lesiona el sujeto, va a ser la inmovilidad y la incapacidad de recibir estímulos. Por ejemplo, hablábamos con Luria de esta unidad funcional
donde nos decía que los estímulos tienen que ser recibidos adecuadamente. Bueno, si nos lesionamos la médula, no va a haber un modo de que recibamos esos estímulos. Aquí, por ejemplo, nos ponen las vértebras en la médula, dependiendo de la altura, tienen un nombre y también su forma. Entonces están las cervicales, las torácicas, las lumbares y están las sacras. Entonces, por ejemplo, esta persona, si se lesiona a altura de la C4, es decir, de la cervical 4, tendría una tetraplegia, es decir, todo lo que ustedes ven en color azul sería la incapacidad de tener movimiento o sensación en esa parte del cuerpo. Mientras que si fuera en la cervical 6, a esa altura, presentaría sensación a la altura de los hombros, pero abajo de ellos ya no. Si fuera en la torácica 6, en esa vértebra tendría a partir del esternón hacia abajo insensibilidad e incapacidad de mover esa parte del cuerpo, y si fuera a partir de las lumbares, pues no tendría control de las piernas hacia abajo, ¿sale? Es más, le podríamos tal vez hacer alguna estimulación sensorial a ese sujeto en esa área y no tendría una sensación. Es decir, le podríamos poner algo frío o caliente al paciente y no tendría una sensación. Y eso nos habla obviamente de la integridad del sistema nervioso como tal y de propuestas de rehabilitación justo con otros terapeutas, por ejemplo, terapeutas físicos, pero también que la neuropsicología podría explorar esa parte del cerebro y de las propuestas de rehabilitación, ¿sale? Si se fijan, es un enfoque que tiene que ver mucho con una carga biológica y conocimientos muy específicos. Ya más adelante vamos a saber que los psicólogos no medicamos, no recomendamos ni tecitos, porque no hay ninguna carrera de psicología donde te enseñen farmacología, es decir, ningún psicólogo va a estudiar compuestos químicos en interacción con el organismo. Sin embargo, sí es importante conocer acerca de la anatomía y fisiología de todo el organismo. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces te pido que realices la actividad que te voy a poner en Facebook, muy específica para tu grupo, y con eso vas a tener la asistencia. Recuerda que a partir de estas presentaciones tú vas a elaborar unos mapas conceptuales mentales donde te pido que pongas palabras claves, no párrafos, para que saques un 100% de tu mapa y que pongas unos dibujos que tengan que ver. Si lo vas a hacer a computadora, que sea un trabajo original, no copiado de internet. Y si va a ser a libreta, pues que sea una letra grande, de preferencia no manuscrita, para que sea legible y entendible. Ok, y con esto acabamos lo que son corrientes psicológicas y ya nos aproximamos a la parte final del bloque 1.